La Segunda Guerra Mundial. Mussolini, la ideología fascista. Benito Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Varano de los Costa, cerca de la colina de Dobia, en el municipio de Predappio, provincia de Forlì, Italia. Su nombre fue elegido por su padre Alejandro, militante socialista, en homenaje a Benito Juárez, héroe de la independencia mexicana. Su madre, Rosa Maltoni, era una maestra de escuela que defendía con firmeza la importancia que la educación tiene para el ser humano. Desde pequeño, el joven Mussolini mostró un carácter agresivo, duro y rebelde que le causó múltiples problemas. A los 9 años ingresa como interno en el Colegio de los Salesianos de Faenza, del que es expulsado por apuñalar a un compañero con un cortaplumas y arrojar un tintero a un profesor. En 1900 se inscribe en el Partido Socialista y un año más tarde consigue acabar la carrera de pedagogía que ejerce dando clases en la escuela del municipio de Gualtieri. Sus amores con una mujer casada y el aburrimiento de una vida infeliz hacen que se evada a Suiza para librarse del servicio militar. Allí trabaja como albañil y conoce a la revolucionaria rusa Angélica Balabanov, quien le introduce en los ambientes intelectuales. Demuestra tener una gran facilidad para los idiomas, por lo que se inscribe en la Universidad de Lausana, donde aprende en poco tiempo francés y alemán. Su radical anticlericalismo provoca que el 6 de abril de 1904 sea denunciado por anarquista y deportado a Francia. Poco más tarde regresa a Italia aprovechando la amnistía decretada por el gobierno con motivo del nacimiento del príncipe heredero. Pero una vez en su país, es obligado a incorporarse a la milicia en un regimiento de Verona. Finalizado el periodo militar, ejerce la enseñanza en Tolmezzo durante un año. Después vuelve a Francia, donde crea una organización sindical junto a los trabajadores italianos en Marsella. Expulsado del país, regresa nuevamente a Italia y reanuda la actividad docente en el Instituto de Oneglia, colaborando al mismo tiempo en el periódico socialista La Lima. En 1910 deja la enseñanza y se incorpora al diario socialista La Lucha de Clases. Al año siguiente es detenido por alborotar y encarcelado durante 6 meses. Cuando sale de prisión, Mussolini es un hombre con cierta fama a nivel nacional, lo que le ofrece la posibilidad de acudir al Congreso Socialista que se celebra en Reggio Emilia, como representante de la agrupación de Forlì. Se sitúa junto a los militantes del ala más radical del partido y se convierte en uno de los vencedores. Al poco tiempo es requerido para dirigir el diario Avanti en Milán. A los 29 años, el inquieto y pendenciero Benito Mussolini es una figura pública en su país. El inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 origina una fuerte división entre la población italiana.
¿Apoyo o neutralidad? Esa es la cuestión. Mussolini en un principio se muestra partidario de la imparcialidad, aunque poco después defiende la entrada incondicional de Italia en la contienda, con un artículo en el periódico que lidera, lo que ocasiona su despido inmediato. Unos meses más tarde funda el diario El Pueblo de Italia, con una línea editorial muy agresiva contra los no intervencionistas y defensora del militarismo. Esta circunstancia provoca su expulsión del Partido Socialista. A principios de 1915, desde el rotativo inicia una campaña que le enfrenta a los grupos de izquierdas. Las viejas fuerzas políticas están llamadas a desaparecer, escribe. El 26 de abril, Italia firma el Pacto de Londres y con ello se integra en el conflicto. Mussolini se incorpora al frente, formando parte de las tropas de élite. ...1919... Finalizada la guerra, la esperada victoria italiana ha resultado patética. Más de 600.000 muertos y casi 1 millón de heridos. Dificultades de todo tipo inundan el país, que confía esperanzado en que las dos grandes formaciones políticas resuelvan sus problemas. Por una parte, el Partido Popular, predominantemente católico, y por otra, el tradicional de los socialistas. Ambos desprecian a Mussolini. Pero los planes del excombatiente discurren por capitalizar la crisis económica, social y política que vive la Italia de la posguerra. Para ello, el 23 de marzo crea en Milán los Fascios Italianos de Combate. Integrados por un modesto grupo de exmilitares, pintorescos sindicalistas y futuristas, adoptan como consigna el saludo romano y no descartan la violencia para conseguir sus objetivos. Redactan el primer ideario con contenidos políticos muy radicales para la época. Exigen la proclamación de la República y el derecho de voto para la mujer, junto a propuestas económicas que a veces evidencian un populismo descarado y una total falta de coherencia. El 15 de abril en Milán, los enfrentamientos entre anarquistas, socialistas y fascistas se saldan con varias víctimas. Al día siguiente, los camisas negras, en represalia por lo sucedido, destruyen las instalaciones del diario Avanti y se enfrentan al ejército, causando la muerte de un soldado. Mientras tanto, Mussolini utiliza en su beneficio político las disputas territoriales entre Italia y Yugoslavia. Estas se incrementan cuando el presidente norteamericano Wilson declara el 25 de abril en la Conferencia de Paz de París: «La ciudad de Fiume nunca será italiana». Como respuesta, el 12 de septiembre, el poeta Gabriele D'Annunzio la ocupa, junto a un grupo de 200 voluntarios fascistas. Las continuas exaltaciones nacionalistas a través de exhibiciones patrióticas recorren todo el país. Nuestra nación ha sido engañada y mancillada. Hemos luchado por un futuro mejor, grita el líder de los fascios en sus críticas al Tratado de Versalles. Pero su mensaje no encuentra eco en la fatigada población italiana, que en las elecciones generales del 16 de noviembre le da la espalda, convirtiéndole en el gran derrotado. ...1920... En los primeros meses del año, anarquistas y socialistas ven cómo fracasan sus planes de llevar a cabo un golpe de Estado, cuando lo denuncia el diario El Pueblo de Italia. El clima de fricción que se vive en las ciudades se extiende también al ámbito rural
con motivo de la huelga agraria, que tiene lugar durante los meses de verano, esparciendo a lo largo de todo el territorio nacional las disputas entre grupos fascistas y marxistas. El 21 de noviembre es asesinado un concejal nacionalista en Bolonia. Como represalia, los camisas negras siembran el terror en todo el Valle del Po. El fastio es combate, y la palabra combate no tiene otro significado, alega Mussolini, al que sus incondicionales apodan el Duce, el jefe. Poco a poco, su discurso va ganando el favor de las clases más pudientes. ...1921... Las huelgas paralizan Italia. El Partido Socialista afronta una fuerte división entre su militancia, ya que parte de ella defiende las teorías marxistas de la Revolución Rusa y muestra una gran hostilidad hacia la monarquía y la burguesía. Agrupados bajo el liderazgo del pensador Antonio Gramsci, fundan el Partido Comunista y provocan el cierre de cientos de fábricas que quedan bajo la custodia de sus miembros. Para los fascistas, esto es una clara demostración de que todos los males que afectan a la nación son fruto de las mentes perversas de los izquierdistas que están consiguiendo hundir al país. Soy yo quien debe estar al frente de la nación. Los demás no tienen capacidad para ello, repite Mussolini una y otra vez en sus mítines, con su proverbial oportunismo político. Las crisis de gobierno se suceden, y los grandes industriales, banqueros y terratenientes deciden ofrecer su apoyo económico al movimiento fascista, convencidos de que son los únicos capaces de contrarrestar las influencias que la revolución bolchevique expande por toda Europa. En las elecciones de mayo, los socialistas alcanzan 123 escaños, el Partido Popular 108, los comunistas 16, los nacionalistas 70 y los fascistas 35 diputados, entre los que se encuentra Benito Mussolini. Durante la celebración de los resultados, este advierte: dejaremos las armas si lo hacen los revolucionarios marxistas. Poco después, y como un hecho más teatral que efectivo, firma el pacto de pacificación con los socialistas en favor de la reconciliación. Pero los movimientos comunistas continúan enfrentándose con las escuadras fascistas, y el clima de guerra civil sigue latente. El paro y el hambre asedian a la sociedad italiana, y el discurso del Duce va calando entre los desmoralizados ciudadanos. El malestar dentro del ejército y los cuerpos de seguridad del Estado es evidente. La apatía de los sucesivos gobiernos para hacer frente a los problemas de la nación y el clima prerrevolucionario preocupan a sus integrantes. El 4 de noviembre, Mussolini funda el Partido Nacional Fascista, una organización política militarizada que alcanza la cifra de 320.000 afiliados en todo el país. Su primer secretario, Michele Bianchi, es rotundo al afirmar que utilizarán todos los medios a su alcance para evitar una revolución marxista. La espiral de violencia entre grupos políticos ha ocasionado más de 500 víctimas a lo largo del año y continúa crispando la vida diaria. El Duce, que busca el poder a cualquier precio, no está dispuesto a colaborar para rebajar el clima de agresividad que vive el país. Es consciente de que la inestabilidad social beneficia sus intereses y para mantener la tensión, el 15 de noviembre denuncia el acuerdo de pacificación y proclama:
Nosotros seremos el Estado. 1922. A principios de año, la quiebra de distintos bancos arruina a miles de familias. Los grupos empresariales que han apostado decididamente por la solución fascista presionan a Mussolini. Se ha llegado al límite de lo tolerable y se acerca el momento de tomar el poder. Contra los fascistas, ningún gobierno podrá resistir, dice en el Parlamento. La grave situación por la que atraviesa el país hace caer el gobierno de Bonomi y en su lugar es nombrado primer ministro el liberal Luigi Facta. El partido fascista y su sindicato continúan sumando adeptos, mientras que los enfrentamientos entre obreros de uno y otro bando siguen incrementando el número de muertos. El 31 de julio, los socialistas y la Confederación Italiana del Trabajo convocan una huelga general contra el fascismo y en defensa de la libertad, que acaba en un rotundo fracaso. La izquierda ha perdido la batalla. Se ha impuesto la razón de la fuerza y una parte importante de la clase trabajadora muestra sus simpatías por Mussolini, que les ofrece trabajo y estabilidad. Nuestro programa es sencillo. Queremos gobernar para que podáis vivir en paz, manifiesta en sus mítines. A mediados de octubre, los jefes de las milicias fascistas se reúnen en Milán y acuerdan hacerse con el poder mediante un golpe que sorprenda a toda Italia. El día 24, en Nápoles, donde se celebra el Congreso del Partido, ante más de 40.000 camisas negras que gritan ¡A Roma! ¡A Roma! ¡Todos a Roma!, Mussolini contesta: o nos entregan el gobierno o iremos a conquistarlo. El clamor moviliza a las turbas fascistas de todo el Estado, que armadas inician la marcha hacia la capital. Con el apoyo de la gendarmería y los carabinieri, consiguen el control de la mayoría de los medios de comunicación y ocupan las oficinas del Estado en las grandes ciudades. Luigi Facta declara el estado de sitio, que apenas tiene efectividad. El vacilante rey Víctor Manuel le destituye y encarga al liberal Antonio Salandra la creación de un nuevo gabinete. Este realiza distintas ofertas a Mussolini, que se encuentra en Milán, para que forme parte del gobierno. Pero el duce no acepta, quiere el poder total. Por otra parte, los grandes grupos empresariales presionan al rey para que asuma como única solución posible la propuesta por el partido fascista. Finalmente, la tarde del día 29, el general Cittadini le transmite al duce los deseos del monarca para que forme gobierno. La facilidad con la que ha conseguido el poder asombra al propio Mussolini. La suerte le favorece, ya que la falta de un líder capaz de sumar fuerzas que se enfrentaran al fascismo ha evitado la guerra civil en Italia y un futuro incierto para él. El primer gobierno de coalición del duce está formado por 4 ministros fascistas, 4 liberales, 2 populares y un nacionalista. Con ello pretende obtener la confianza de los partidos de la derecha. No obstante, la amenaza de los violentos camisas negras sigue presente, tal y como demuestran sus actitudes provocativas durante los desfiles que se producen por las calles de Roma, con motivo de la llegada de Mussolini al poder. El 17 de noviembre, el amedrentado Parlamento italiano le otorga la confianza al duce por 306 votos a favor, 116 en contra y 7 abstenciones. El Estado fascista
comienza su andadura. (1923) A lo largo del año, Mussolini emprende una serie de reformas que le garanticen su permanencia al frente del gobierno. Tras fuertes tensiones políticas, se aprueba la nueva ley electoral el 15 de julio. Su contenido perjudica gravemente a los partidos tradicionales. (1924) El 25 de enero se disuelve el Parlamento y se convocan elecciones para el 6 de abril. Con la nueva ley electoral, los viejos partidos alcanzan representación, pero quedan en minoría. Mussolini ha conseguido su propósito: ser dueño del gobierno y del Parlamento. Aún así, se encuentra con la fuerte oposición de algunos diputados, entre los que está el socialista Giacomo Matteotti, que continuamente denuncia los excesos y crímenes llevados a cabo por el duce y sus incondicionales. El 4 de junio, después de arremeter contra los fascistas en el Parlamento, acaba diciendo: «A partir de ahora, podéis preparar mi funeral». Pocos días más tarde, varios sicarios le secuestran y asesinan. Su cuerpo aparece el 16 de agosto en las cercanías de Roma. Una parte de la población culpa directamente a Mussolini de este crimen. La muerte de Matteotti tiene un claro significado. Los fascistas italianos no están dispuestos a consentir oposición alguna a su forma de gobernar. (1925) El 13 de enero, Mussolini pronuncia un discurso en la Cámara de Diputados de marcado carácter autoritario. Si el fascismo ha sido una asociación de delincuentes, yo soy su jefe, dice. Durante varios meses, la oposición sufre los atentados promovidos por los camisas negras. Miles de personas son detenidas y otras se ven obligadas al exilio. (1926) Durante este año el duce culmina su obra y da el paso definitivo proclamando el régimen dictatorial en Italia. «Yo soy el Estado», declara, al mismo tiempo que ordena clausurar el Parlamento y suprimir todas las garantías constitucionales. El país ha perdido la libertad ante la resignación del rey y parte de la atemorizada población, que no tiene el coraje de desafiarle. Creer, obedecer y combatir. Ese es el lema del nuevo Estado fascista. Toda la nación está bajo la influencia del partido único, encargado de tutelar la disciplina social. La autonomía personal ha quedado subordinada a las necesidades de la patria, que bajo la férrea disciplina del dictador pretende entrar en las páginas gloriosas de la historia. Estoy construyendo una nueva sociedad, físicamente en forma y llena de energía juvenil. El deporte, los libros y las armas son el alimento necesario para crear perfectos fascistas, argumenta Mussolini, mientras pide a sus conciudadanos que incrementen masivamente el número de nacimientos, porque según su criterio, la fuerza de un Estado reside en su numerosa población.
Para resolver el problema de alimentar esta explosión demográfica, crea lo que denomina la Guerra del Trigo, que supervisa personalmente. A través de su maquinaria de propaganda, el duque se convierte en una figura humanitaria y benigna, un líder dinámico que está realizando fuertes inversiones en infraestructuras y genera miles de puestos de trabajo. Para algunos de los representantes extranjeros, es una leyenda, como sucede con el embajador de Estados Unidos en Italia, que en sus escritos lo califica como la figura más relevante de estos tiempos. Mussolini se muestra como un padre orgulloso, un hombre de familia, aunque la realidad es que su mujer Raquel y sus hijos le ven en raras ocasiones, puesto que, como todo el mundo sabe, Clara Petacci es su verdadera compañera sentimental. ...1929... En 1929, el dictador italiano se propone resolver un problema que ha desafiado a todos los líderes del país durante 50 años, la llamada cuestión romana. El largo conflicto existente entre el gobierno y el papado acaba con el reconocimiento oficial de la Iglesia Católica y el respeto a la soberanía de la Ciudad del Vaticano. Consciente de que esta reconciliación agrada a la mayoría de su pueblo, firma el Tratado de Letrán el 11 de febrero, lo que supone un incremento de su prestigio internacional. Churchill declara: "El genio romano está personalizado en Mussolini, uno de los grandes líderes políticos de nuestro tiempo". ...1934... En 1934, Italia es un estado totalmente militarizado y gobernado bajo la voluntad del duce. La democracia es un engaño. Yo soy el gobierno y el pueblo confía solo en mí, afirma. Orgulloso y seguro de su destino, viaja a Venecia el 14 de junio para reunirse con Adolf Hitler, el hombre que ha copiado fielmente sus métodos y ahora dirige la Alemania nazi. Este introvertido y soberbio alemán califica humildemente a Mussolini como mi maestro. El duce muestra toda su fanfarronería ante el nazi en este primer encuentro, en el que no logra entender las razones que han llevado a un hombre tan endeble a ser el dueño de Alemania. Hitler, al lado del vigoroso dictador de Italia, aparece pálido y da la imagen de ser inofensivo. Pero un mes más tarde, ese mismo personaje ordena el asesinato del canciller de Austria, Engelbert Dollfuss. Mussolini, furioso por la muerte de su amigo, envía 4 divisiones a la frontera con aquel país y advierte al dirigente nazi: no pongas las manos en Austria. Al mismo tiempo demanda el apoyo de Inglaterra y Francia, con los que tiene firmado el Pacto de Venecia. Pero ambos gobiernos mantienen una actitud cautelosa ante el hecho. ...1935... Este proceder hace concebir al líder italiano la idea de que las grandes potencias le consideran junto a Hitler un muro de contención
que evitará la expansión de las ideas bolcheviques por toda Europa. Así pues, cree oportuno dar rienda suelta a sus ambiciones territoriales, y el 3 de octubre de 1935 ordena a sus tropas en Eritrea y Somalia que pongan en marcha una ofensiva contra la desamparada Etiopía. El ejército del país africano, armado con lanzas y palos, es incapaz de resistir la invasión de los 100.000 soldados italianos al mando del mariscal de Bono, equipados con ametralladoras y gases venenosos. ...1936... El emperador Haile Selassie se ve obligado a huir, y para el 3 de mayo, la brutal guerra ha terminado con la ocupación total del país. Junto a Libia, donde los italianos llevaban desde 1912, Eritrea, Somalia y ahora Etiopía, componen lo que el duce proclama en Roma ante miles de sus seguidores: «Tenemos un imperio». La tímida reacción, tanto de la Sociedad de Naciones como de Francia y Gran Bretaña en particular, acrecienta la actitud desafiante del dictador italiano. En una acción que pretende aumentar sus influencias en la ribera mediterránea, decide enviar tropas en apoyo del golpista general Franco, quien ha provocado la guerra civil en España. ...1937... En septiembre, el duce visita Berlín como invitado de Hitler. Queda encantado con el recibimiento e impresionado por el potencial militar del Tercer Reich. Junto al líder nazi proclama: «Cuando la gente pregunta ¿qué puede salir de este encuentro?, el Führer y yo respondemos en voz alta: la paz. No pensamos dividir Europa». La influencia alemana se hace patente a su regreso a Italia. El ejército es obligado a desfilar realizando una torpe imitación del paso de la oca, y las técnicas de propaganda de Goebbels son puestas en práctica para justificar su rearme ante la población. La campaña masiva tiene como lema la frase latina: «Si vis pacem, para bellum». Si quieres la paz, prepara la guerra. 1938. Los planes de Hitler sobre Checoslovaquia inquietan a Mussolini y a los gobiernos occidentales. Tanto Francia como Inglaterra presionan al dictador italiano para que se valga de su buena relación y contenga las ambiciones territoriales del Führer. Como resultado de la mediación, se convoca la Conferencia de Múnich. Chamberlain y Daladier llegan a la ciudad alemana el 29 de septiembre de 1938 en un intento desesperado de mantener la paz. La reunión transcurre entre gritos y amenazas de Hitler, que en todo momento se ve apoyado por el duce, para que sus deseos sean satisfechos. Los amilanados dirigentes franceses e ingleses acaban por aceptar los propósitos del líder nazi, y Alemania se anexiona la tercera parte de Checoslovaquia. Chamberlain
con su torpe política de apaciguamiento, sale del encuentro convencido de que ha conseguido la paz para su tiempo, mientras que Mussolini es aclamado como un pacificador. Su estúpida vanidad le ha convertido en el instrumento de Hitler para la conquista. ...1939... El 14 de marzo, Alemania invade la totalidad de Checoslovaquia, en tanto que las fuerzas italianas ocupan Albania. El 22 de mayo, Hitler y Mussolini acuerdan firmar el Pacto de Acero, que une oficialmente al eje Roma-Berlín. El ocaso del Mediterráneo. ...1940... El día 10 de mayo, Winston Churchill es nombrado primer ministro. Un mes más tarde recibe la noticia de que el ambicioso dictador italiano ha declarado la guerra a su país y a Francia. Mussolini, convencido de la victoria alemana, desea estar presente en el reparto de poder que le garantiza su amistad con Hitler. La respuesta del nuevo primer ministro británico no se hace esperar. Los buques de la Royal Navy arremeten con su fuego de artillería contra la base italiana de Tobruk en Libia, y los aviones de la RAF efectúan ataques aéreos sobre Turín y Génova. El 20 de junio, las tropas del Duce emprenden distintas incursiones a lo largo de los Alpes y la costa francesa, al mismo tiempo que sus aviones inician los bombardeos sobre la isla de Malta. La invasión de Francia por parte de los soldados del Tercer Reich ha dado paso al gobierno títere de Vichy, al que Churchill no da crédito alguno. El 3 de julio ordena que 2 cruceros y un portaaviones ataquen a los buques galos que se encuentran en los puertos de Orán y Mers el-Kebir en Argelia, para evitar que se sumen a la armada alemana. El día 9 del mismo mes, las flotas italiana y británica se enfrentan por primera vez en la batalla de Punta Estilo, sin graves pérdidas. A principios del mes de agosto, la presión de los buques ingleses se desplaza a la base naval italiana en Cerdeña.
Los enfrentamientos se suceden por toda África. A mediados de septiembre, una parte de las tropas del duce atacan desde Etiopía a la guarnición aliada que ocupa una fracción de Somalia, mientras que 260.000 hombres, a las órdenes del mariscal Rodolfo Graziani, emprenden desde Libia la ofensiva para conquistar Egipto. Los británicos, al mando del general O'Connor, frenan el avance italiano, en tanto que la Royal Navy bombardea Bengasi en su retaguardia, con fuego de artillería del portaaviones Illustrious y el acorazado Valiant. Por otra parte, tropas aliadas, a las que se suman soldados de la Francia Libre, inician la Operación Amenaza, cuyo objetivo es ocupar Dakar en el África francófona. El gobierno de Vichy responde con ataques aéreos sobre Gibraltar. El 27 de septiembre, Alemania, Japón e Italia firman el Pacto Tripartito. La alianza militar, política y económica de los tres países tiene como trasfondo intimidar a los Estados Unidos para que no entren en la contienda. La dinámica imparable de la guerra acrecienta las ansias de poder de los dictadores europeos. Mussolini, en una imitación más de las tácticas empleadas por su admirado Hitler, se propone continuar con su propia guerra y proyecta ocupar Yugoslavia. El Führer no se lo permite y finalmente, sin previo aviso a sus aliados, el 28 de octubre invade Grecia. El líder nazi recibe con estupor la noticia cuando marcha en su tren América desde Múnich, camino de Florencia. El rostro serio del dirigente alemán muestra toda su furia, ya que considera que la acción del duce es un enorme error estratégico. Este idiota debería haber efectuado un ataque a Creta, o al menos haber intentado tomar la base de Alejandría, comenta a uno de los generales que le acompañan. A su llegada, es recibido por el duce al grito de «Mi Führer, estamos en marcha». Desde Albania, de forma improvisada y con una estrategia militar de parvulario, las tropas italianas han invadido el territorio griego con un avance rápido, parodiando los movimientos de los soldados nazis. Tanto el duce como el general Sebastián Visconti, al mando de los ejércitos, están convencidos de que la aventura será un paseo triunfal que durará solo algunas semanas. Pero la pesadilla no tarda mucho en llegar. El terreno montañoso y las malas condiciones meteorológicas, sumadas a la feroz resistencia que oponen los griegos al mando del general Alexander Papagos, frenan su avance. Hitler, que se encuentra inmerso en la planificación de la invasión de la Unión Soviética, ha visto con decepción los movimientos de su aliado Mussolini en África, los Balcanes y ahora en Grecia. Es consciente de que la situación actual puede poner en riesgo sus planes a corto y medio plazo, y cree que la solución para el flanco sur europeo pasa por recabar la ayuda del general Franco, aunque éste continúa demorando su apoyo. Así pues, el duce es el único aliado firme con el que cuenta el líder alemán y reclama su presencia para analizar el futuro plan estratégico. La reunión tiene lugar en el Berghof, Nido del Águila.
Los mandos del Estado Mayor Conjunto insisten en que lo más importante para conseguir la victoria es controlar el Peñón de Gibraltar y el Canal de Suez. De esa forma, los buques de la Armada Británica que operan en el Mediterráneo quedarían atrapados, convirtiéndose en un blanco fácil para los bombarderos y submarinos del Eje. Pero los ingleses son conscientes del valor estratégico de Gibraltar. La roca cedida por España en la Paz de Utrecht en 1713 se ha transformado en una fortaleza muy difícil de tomar. Su situación la convierte en un punto logístico imprescindible para el control de la lucha antisubmarina y el tráfico marítimo. Si la roca cae en manos de los nazis, África y Oriente Próximo la seguirán. Desde aquí, los buques cargados de suministros parten con destino a Malta, punto desde el cual los aviones de la RAF despegan para llevar a cabo sus ataques contra los puertos del sur de Italia y el tráfico de avituallamientos. La isla, situada entre Alejandría y Gibraltar, y a tan solo 20 minutos de vuelo de Sicilia, es como un policía de tráfico en el Mediterráneo, que viste uniforme británico. La Fuerza Aérea de Mussolini la lleva sometiendo a duros bombardeos desde hace algún tiempo, pero sus instalaciones navales y militares permanecen intactas, mientras sus habitantes subsisten en el interior de las viejas e históricas cuevas de las catacumbas. El mar Mediterráneo, al que el Duce llama el lago italiano, en realidad pertenece a los buques de la Royal Navy. El día 14 de noviembre, tropas griegas con refuerzos aliados hacen retroceder hacia Albania a los soldados del general Visconti, consiguiendo destruir el mito fascista de los 8 millones de bayonetas. Hitler, que ha visto cómo sus planes han sido alterados definitivamente, emite la directriz número 18, que recoge la Operación Félix, en la que contempla la entrada de España en la guerra al lado de Alemania. Es imprescindible la toma de Gibraltar, el uso de las Islas Canarias, Madeira y Marruecos para expulsar definitivamente a los británicos del mar Mediterráneo, expone el Führer a su Estado Mayor. Exige al gobierno de Franco que tropas españolas ataquen Gibraltar, pero este solicita 500.000 de toneladas de maíz antes de intervenir en el conflicto. El Führer entiende que la exigencia es un acto de cobardía que solo pretende dilatar y evitar la entrada española en la guerra. Algún día les pediré explicaciones por su actitud, comenta. El fracaso italiano en Grecia y la postura de Franco han trastocado los proyectos de Hitler, que en principio había querido que la guerra estuviera supeditada al norte de Europa, para más tarde extenderla al Mediterráneo. Pero ante la situación actual, argumenta a sus generales: no podemos permitir que los británicos instalen una base aérea en Atenas. A mediados de diciembre, el gobierno español vuelve a mostrar su falta de colaboración con los planes del Führer al rechazar su petición de permitir el paso de tropas alemanas a través de la península para ocupar Gibraltar. Entretanto,
Las órdenes de Churchill a sus mandos en el norte de África son aplastar al ejército italiano hasta expulsarlo del continente. ...1941... A primeros de año, la fortaleza de Sidi Barrani en Egipto, junto a la región de Cirenaica y las ciudades de Tobruk y Bengasi en Libia, son tomadas por las tropas británicas y sus aliados, que retienen a 135.000 soldados italianos como prisioneros. Al mismo tiempo, los neozelandeses y australianos arremeten contra las posiciones del Duce en Sudán y la guarnición de Somalia. Los ejércitos de Mussolini se derrumban ante el empuje aliado, y Hitler se ve obligado a acudir en su ayuda precipitadamente. La Luftwaffe número 2, al mando del mariscal Kesselring, abandona los preparativos de la campaña de Rusia y se traslada a Sicilia. Los 2.000 cazas alemanes tienen como primer objetivo el control del espacio aéreo y naval entre el sur de Italia y el norte de África, es decir, acabar con las posiciones británicas en Malta. Por otra parte, el 12 de febrero, la primera división blindada del Afrika Korps, a las órdenes del general Erwin Rommel, llega a Libia con la misión de evitar que los soldados italianos continúen retrocediendo. Entretanto, en el continente europeo, después de múltiples presiones y amenazas, Bulgaria permite el paso por su territorio de las tropas del Reich, con el fin de acceder a la frontera griega. A mediados del mes de marzo, Yugoslavia se convierte en un nuevo miembro del Eje. La mayoría de su población se manifiesta en contra de esta incorporación, provocando un golpe de Estado que derroca al gobierno de Petković. El rey Pedro, con 16 años, se transforma en el nuevo regente, y el reciente gobierno encabezado por el general Dušan Šimović se retira del pacto tripartito. Hitler, molesto por tener que retrasar la invasión de la Unión Soviética y enfurecido por la decisión de Šimović, redacta su directriz número 25, en la que determina que Grecia sea atacada y Yugoslavia arrasada. Churchill, informado de los planes del líder nazi, ordena el envío inmediato de refuerzos y armamento al país helénico. En los puertos de Grecia, la Royal Navy desembarca 50.000 soldados británicos y neozelandeses para defender la cuna de la democracia occidental contra la inmediata ofensiva alemana. El 28 de marzo, los buques de la flota italiana penetran en el mar Egeo, en un intento de acabar con el tráfico de suministros a los griegos. Los barcos ingleses se enfrentan a ellos en la batalla del Cabo Matapan y consiguen hundir a 5 acorazados, causando la muerte de 3.000 marineros.
El 6 de abril, 33 divisiones alemanas, con el apoyo de fuerzas fascistas y húngaras, invaden Yugoslavia a través de todas sus fronteras. Belgrado sufre fuertes bombardeos y después de 11 días de lucha, el país es ocupado totalmente por los soldados del Reich. Su territorio queda repartido entre Austria, Hungría, Italia y Bulgaria. Al mismo tiempo, los cuerpos del ejército de montaña y los grupos de Panzer penetran por el norte de Grecia, mientras la Luftwaffe bombardea las líneas de aprovisionamiento griegas y el puerto del Pireo. El día 11 de abril, el avance alemán es detenido por las tropas británicas, que apenas pueden resistir 2 días. La enorme fortaleza de la Wehrmacht atraviesa la línea Al-Yakmon, y los soldados aliados se ven obligados a retroceder desde sus posiciones en el monte Olimpo hasta las Termópilas. La marcha del ejército alemán es imparable. Ante el desastre que se avecina, el primer ministro griego, Alexander Korizis, se suicida, y el general Papagos solicita a las tropas aliadas que se retiren a través de los puertos del sur de Grecia. El día 24 de abril, el ejército griego capitula y el rey parte hacia el exilio. 27.000 soldados británicos, australianos y neozelandeses han sido evacuados a la isla de Creta desde Nauplia, Kalamata, Monemvasia, Mégara y Porto Rafti. Creta mide aproximadamente 260 kilómetros de largo y dispone de un gran puerto en la bahía de Suda y 3 campos de aviación en Maleme, Retimmon y Heraklion. Las fuerzas británicas tienen establecida en la isla una base que sirve de apoyo estratégico a sus ejércitos en Grecia, Turquía, Palestina y Egipto. Dominar Creta significa controlar el Mediterráneo oriental. El Estado Mayor alemán lo sabe, y una vez conquistada Grecia, la ocupación de la isla es imprescindible. Pero la planificación de su ocupación provoca un fuerte debate en el seno del OKW. El temor a la flota británica ocasiona que el mariscal del Reich, Göring, proponga la invasión aérea con refuerzo naval. Para el Führer, el cuerpo de paracaidistas representa la élite del movimiento juvenil y recela que deba intervenir en esta acción. Ante la insistencia de Göring, promulga la directiva número 28, que recoge la operación Mercurio, fijada para el 20 de mayo. Los soldados que componen la flor del Reich serán los encargados de tomar Creta. A principios del mes de mayo, la inteligencia británica está al corriente de la inminente invasión alemana. Los cuerpos que hay en la isla, conocidos como Tree Force, reciben la orden de Churchill. La isla será defendida hasta que quede con vida el último hombre. Los alemanes planean lanzar a 15.000 hombres desde el aire, más otros 7.000 que asaltarán la isla desde el mar, para tomar con rapidez las ciudades de Maleme, Retimno y Heraklion. El día 15 de mayo se inician los bombardeos aéreos sobre la isla, como preludio de la invasión.
El 20 por la mañana, la primera gran operación aerotransportada de la historia ha dado comienzo. Compuesta por 1.200 aviones, entre los que se encuentran 500 Junkers y cientos de planeadores, las fuerzas de ocupación alemanas aparecen sobre la isla de Creta y el cielo primaveral se llena de miles de paracaídas. Los soldados nazis, en su descenso, se ven sometidos a un intenso fuego por parte de los británicos, provocando múltiples bajas durante el primer día de la invasión. Aún así, más de 5.000 hombres logran llegar a los alrededores del aeródromo de Maleme, el objetivo principal. Hitler está tan alarmado por los resultados iniciales de la operación que prohíbe a Radio Berlín hablar de ella hasta que la victoria esté segura. La pérdida de miles de jóvenes paracaidistas le indispone con Göring, que presiona al general Kurt Student para que los objetivos sean tomados cuanto antes. Hacia el anochecer, los aeródromos de Heraklion y Retimnon permanecen en manos británicas, pero Maleme ha caído bajo control alemán. En las primeras horas del día 21 de mayo, parte de la flota británica que sirve de apoyo naval a la isla sufre un fuerte bombardeo de la aviación nazi, que abate al crucero Jumo. Por la tarde, los ingleses hunden una docena de lanchas de desembarco y 3 buques del Reich, causando la muerte a más de 6.000 soldados. 2 días más tarde se produce la contraofensiva nazi, que atrapa a parte de la Armada Real sin la protección de sus cazas. Un acorazado, 4 cruceros y 8 destructores son enviados a pique o puestos fuera de combate. El resto de los barcos se ven obligados a huir. La lucha en tierra y los continuos bombardeos alemanes han reducido sensiblemente el número de efectivos aliados que se encuentran en la isla. Los 2 ejércitos están pagando un alto precio por Creta. Las tropas del Führer, bajo una fuerte presión y agotadas por los duros combates, inician un asalto desesperado a la ciudad de Canea, la puerta de acceso a la bahía de Suda. Después de una noche de duros enfrentamientos, logran romper las posiciones de las fatigadas líneas británicas. Ante la imposibilidad de parar la embestida alemana, el comandante neozelandés Bernard Freyberg decide el día 27 la evacuación de sus soldados.
15.000 de ellos se salvan a través de las playas y los acantilados, pero 13.000 han quedado atrás muertos o capturados por las fuerzas del Reich. En el plazo de 3 días, Creta ha caído. La mala experiencia sufrida por las fuerzas aerotransportadas alemanas sirve a Hitler para ordenar que jamás se vuelvan a planificar operaciones de este tipo. El 8 de junio, 20.000 soldados aliados a las órdenes del general Wilson invaden Siria desde Palestina y consiguen derrotar y expulsar a 40.000 soldados franceses de la Francia de Vichy que se encuentran bajo el mando del general Henri Dents. A mediados del mes de julio se inicia la Operación Sustancia, planificada para llevar suministros desde Gibraltar a Malta. La sitiada isla, con su aeródromo y base naval, continúa creando problemas a las rutas del eje que por mar y aire enlazan Italia con el norte de África. Para contrarrestar estas operaciones, a finales del mes de septiembre, los U-Boot hacen acto de presencia en el Mediterráneo. Los portaaviones Argus y Ark Royal se convierten en sus primeras víctimas. En diciembre, Malta ha soportado más de 1.000 bombardeos del eje. Cada 18 horas y durante un mes no ha cesado la presencia de los aviones enemigos sobre la isla. Con tan solo 25 kilómetros de longitud, se ha convertido en el blanco más castigado del mundo. 1942. El 17 de abril, la infatigable isla gana una condecoración por su coraje. El rey Jorge VI la premia con la Medalla al Mérito Militar. Solo quedan 8 aviones luchando contra 15 escuadrones del eje. Los oficiales que se encuentran al frente de las defensas solicitan al rey Spitfire, Spitfire y más Spitfire. Pero ni un solo portaaviones británico está disponible para apoyar la peligrosa y urgente misión a Malta. Churchill solicita ayuda a Roosevelt y la respuesta es inmediata. El portaaviones norteamericano Wasp se encargará de transportar los Spitfire británicos a la isla. El día 29, los desesperadamente necesitados aparatos llegan a Malta. Los aviones de la Luftwaffe que se encuentran en Sicilia son alertados y atacan, destruyéndolos antes de que los pilotos británicos hayan tenido tiempo de despegar. El día 30 de abril, la pequeña isla lleva 2 años bajo continuo asedio aéreo. Sus defensas no cuentan con aviones y la munición para las baterías es escasa. Sin embargo, los excelentes refugios de la isla han conseguido que las pérdidas humanas sean increíblemente bajas. Los ingleses temen una inminente invasión con fuerzas aerotransportadas, ya que conocen que Hitler y Mussolini han fijado la fecha del asalto para principios de junio. El Wasp entra en acción por segunda vez y consigue entregar una nueva tanda de Spitfire que despegan con celeridad, sorprendiendo en la vertical del aeródromo a los bombarderos enemigos.
En los enfrentamientos, los aparatos alemanes se llevan la peor parte. 37 son derribados, a cambio de tan solo 3 británicos. Al día siguiente, los pilotos de la RAF alcanzan mayores éxitos. Los aviones ingleses poseen mejor velocidad, potencia de fuego y maniobrabilidad que los del enemigo. En encarnizados y continuos combates aéreos, han derribado a más de 60 aviones del eje. Ante las dificultades en el norte de África, Hitler ordena que las tropas programadas para invadir Malta sean enviadas a la zona. La invasión de la isla ha quedado suspendida temporalmente y el asedio aéreo ha cesado, pero su supervivencia sigue dependiendo del mundo exterior. Los suministros llegan a través del mar. Las fuerzas del eje lo saben e inician el bloqueo de la isla para reducir a sus habitantes a la miseria. Los convoyes británicos que intentan llegar hasta ella sufren continuamente los ataques de los submarinos y aviones enemigos. El racionamiento se impone y la moral de sus pobladores se viene abajo. Los mandos británicos fijan una fecha para la rendición y envían un mensaje a Churchill. Si no podemos cubrir nuestras necesidades vitales, ocurrirá lo peor. A finales de julio no queda combustible y el destino de Malta depende de un barco que pueda llegar a su puerto. Churchill pide a sus habitantes: aguantad y venceremos. La operación Pedestal, formada por un convoy que lleva la última esperanza de auxilio para Malta, sale de Inglaterra. 14 barcos mercantes y petroleros cargados con miles de toneladas de suministros son escoltados por 4 portaaviones, 40 destructores, 2 acorazados y 12 cruceros. El número de buques es demasiado grande como para pasar inadvertido a los alemanes. El día 10 de agosto, la flota más grande que jamás ha navegado hacia Malta entra en el Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar. 21 submarinos enemigos patrullan a su espera y 700 aviones estacionados en Cerdeña y Sicilia se encuentran preparados para el ataque. El 11 de agosto, el U-73 hunde al portaaviones Eagle, mientras que los JU-88 y Heinkel 111 atacan al resto del convoy. A primeras horas de la tarde del día 12, 5 oleadas de aparatos del eje continúan arremetiendo contra los buques aliados. Al día siguiente, la mayoría de los barcos han sido hundidos. El 14 de agosto, del total de la expedición, tan solo 5 buques consiguen llegar al puerto de La Valeta, en Malta. El petrolero Ohio, con la popa destrozada y remolcado por el Santa Elisa, hace su entrada por la bocana a las 9:30 del día 15. Su preciada carga conseguirá que Malta sobreviva a sus horas más negras,
mientras que el resto de los pueblos del Mediterráneo vislumbran su ocaso bajo la tiranía de nazis y fascistas.